Continuamos entonces con nuestra tercera conferencia de la segunda sesión. Estamos hablando del artículo 121, de sus incisos sexto y octavo, el sexto que tiene que ver con la nulidad, que ahora es relativa, el octavo sobre la sanción. Habíamos dicho de esa sanción que era un criterio objetivo y no subjetivo, criterio que fue ratificado por la Corte Constitucional el 25 de septiembre en sentencia C-443, que se debe establecer que la pérdida de la competencia no debe generar automáticamente la disminución del puntaje en calificación de desempeño debido a que esto depende de si el vencimiento es atribuible o no directamente al funcionario judicial, y esa es la tendencia. Entonces eso ya lo tenemos claro. Y terminamos con la sexta sentencia del 23 de octubre de 2019, donde dice que la nulidad es por vencimiento del término para fallar prevista en el 121 no se encuentra taxativamente prevista como de aquellas que no es posible sanear. Entonces, si las partes actúan dentro del proceso sin proponerla, la misma quedará saneada. Reitera, ratifica el sentido de que es una nulidad hoy relativa. Por eso proferir una sentencia por fuera del término de duración de la instancia no es en principio razonable retrotraer lo actuado, y más si se tiene en cuenta que los sujetos procesales nunca manifestaron nada al respecto, pues los fines prácticos de la administración judicial ya se encontraban satisfechos, y esto entonces lo que tiene que ver con todo lo que ha sucedido con el artículo 121. Nos dedicaremos entonces en esta parte a hablar del decreto 806 de 2020 de junio 4 en pandemia, porque veremos que el Estado colombiano y su gobierno, preocupados por la paralización de las actividades, y entre ellas incluidas la de la Administración de Justicia, pues se dio a la tarea de expedir ciertos decretos extraordinarios. Entonces, en este decreto 806 se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones, todas las TICs en actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia en el marco de este estado de emergencia económica, social y ecológica por el coronavirus. Situación, digo, decreto que fue o ya tiene cosa juzgada constitucional con la sentencia C420 del 2020 que la declaró exequible. Entonces vamos a mirar los cambios que produjo y lo que quiere y lo que quiso el gobierno hacer con ella. Tenemos el 28 de marzo como antecedente el decreto 491 de 2020, el cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas. O sea, aquí empezamos a ver ese afán del Estado de intentar cumplir, y para el caso que nos interesa no nos vamos a meter sino con con la administración de justicia. Entonces, entre otras medidas, vamos a ver lo relevante en materia judicial. Entre otras medidas, para que las entidades públicas, incluidas las que tienen funciones jurisdiccionales, sabemos que por excepción hay varias, pueden prestar servicios a través de las TICs para que los procesos arbitrales puedan tramitarse a través también de esas tecnologías de la información. Para mantener la continuidad en la prestación de los servicios de justicia alternativa, los procesos arbitrales y los trámites de conciliación extrajudicial, amigable, composición y procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante mediante el uso de las TICs. Entonces miren que le está dando un espaldarazo a todo el tema de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y consciente el Estado que con todo y pandemia el conflicto sigue existiendo, y saben ustedes y conocimos de casos inclusive donde se aumentaron, pues era un gravísimo error detener de manera abrupta la administración de justicia, y por eso se dio a esta tarea. También para que durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia, las autoridades que no cuenten con firma digital puedan válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones
que adopten mediante firma autógrafa mecánica digitalizadas o escaneadas según la disponibilidad de dichos medios. Miren, y ustedes tienen que ir asociando con todo lo que ya vimos en contextualización, con todo lo que ya vimos en reglas del procedimiento civil, y aquí entonces empezamos a mirar porque afecta directamente el criterio que se tenía, a veces cerrado, en el Código General del Proceso. Entonces miren cómo decanta todo el tema de firma digital, del cual ya tuvimos oportunidad de hablar, y permite firma autógrafa mecánica digitalizada o escaneada. Ya lo deja en una mera formalidad en la cual puede reemplazarse y no se requiere única y exclusivamente de firma digital. Y se estableció que, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados de todas las ramas del poder público, incluida la judicial, claro, y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. No obstante, en dicho decreto no se establecen ni regulan medidas procesales para el trámite de los procesos judiciales. Entonces, aquí tenemos también que hace extensivo a la posibilidad, con una condición de que se tengan los medios para poder deliberar y decidir y realizar entonces todo este tema de administración de justicia mediante sesiones no presenciales. Entonces aquí las empieza a habilitar y empieza a abrir la posibilidad con una condición, que se cuente con los medios. El otro antecedente es el decreto 564, por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco pues, de la emergencia, ¿no? Con el fin de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso, derecho a la defensa, principio de seguridad. Entonces, ¿qué medidas tomó? Suspensión de los términos de prescripción y caducidad previstos en cualquier norma sin importar de carácter sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demanda. Entonces ese es un primer evento. Prescripción y caducidad. Mientras exista pandemia, no hay lugar, se suspende. Y tendremos que descontar después de que pase la pandemia y se vuelva a la situación regular el término de la pandemia para estos efectos. Este es uno primero, el de la prescripción y caducidad para todas las acciones. Los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito del 317 del Código General del Proceso. Bueno, acto procesal de terminación extraordinaria del proceso, todo el tema de desistimiento tácito, que también lo evaluaremos, queda suspendido mientras la pandemia. No se podrán decretar desistimientos tácitos durante la duración de la pandemia. Ahí agrega que en el 178 del CEPACA, así como también los términos de duración, tercer evento, del proceso del artículo 121 del Código General del Proceso, también queda suspendido y será necesario pues descontarlo. Con base en esos dos antecedentes para llegar al decreto 806, entonces aquí nos vamos a dar a la tarea, esto lo hice mutuo propio, de dar unos títulos de las partes más relevantes del decreto, porque el decreto, ustedes lo conocen y es supremamente extenso, pero me interesa lo alusivo a la especialización, al curso. Entonces miraremos bajo esos títulos que ya les digo, de manera personal le coloqué para orientar los cambios que produjo o se producen a través de este decreto. Entonces, uso de las TICs. Que los jueces utilizarán preferencialmente todos los medios tecnológicos para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitirán a las partes, abogados, terceros e intervinientes actuar en los procesos mediante TICs disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias. Todo el realce de las TICs, que digamos,
y esto nos va a servir para lo largo de toda la charla, ya están consagrados en el Código General del Proceso. Lo que sucede es que como es un cambio, todo cambio, ustedes saben, produce resistencia, no nos habíamos atrevido a dar el paso. Pero vamos a mirar con cuidado, de manera juiciosa, que el fenómeno pandemia trajo un beneficio para la administración de justicia y fue el demostrar o ir demostrando que con el adecuado manejo de las TICs sí se puede administrar justicia y se puede administrar una mejor justicia. Pero no es nuevo con el decreto, no es nuevo con la pandemia. Hay que entender lo que hizo fue acelerarlo y por eso digo bienvenido, no todo fue malo. Miren que aquí nos abrió los ojos en muchas de las actuaciones que, aunque estaban plasmadas en el Código General del Proceso, habíamos sido, hablamos de todos, muy timoratos para su aplicación. Que los memoriales y demás comunicaciones podrán ser enviadas o recibidos por correo electrónico evitando presentaciones o autenticaciones personales o adicionales de algún tipo. Y ojalá algún día, yo creo, llegaremos a eso. Todo este tema de estas formalidades de autenticación, de sello seco, de sello húmedo, de, en fin, unos parámetros que colocan de una manera burocrática, exagerada, el discurrir de los procesos, pues trae muchos problemas. Todo el tema que hemos estado oyendo de antitrámites, pues aquí otro de los muchos eventos que podemos rescatar. Y entonces dice, sí, se puede, vamos a acudir al correo electrónico. Que las partes, abogados, terceros e intervinientes en los procesos judiciales o administrativos deberán suministrar la dirección de correo electrónico para recibir comunicaciones y notificaciones. Deberán suministrar, siempre y cuando las tengan, ¿no? Esto también lo vamos a ver en el contexto de actos procesales de comunicación, en las notificaciones ya estaba dispuesto. Claro, ese deberán suministrar, y lo veremos en qué eventos allí, pues hace alusión, obvio, que se tiene que contar con ellos. Por lo tanto, seguimos teniendo un gran inconveniente y es cuando no se pueda contar con ellos. También, adelante lo miraremos. El alcance del decreto coloca de manera sensata la situación de la posibilidad de administrar justicia bajo estos nuevos métodos en su franca dimensión. Que dado que en muchos lugares del país las personas e inclusive autoridades judiciales no pueden acceder a las TICs, las medidas que se disponen en este decreto se aplicarán solamente a los procesos en los cuales los sujetos procesales y las autoridades judiciales cuenten con estos medios. Pues miren que la condición es sine qua non que se cuente con los medios. De lo contrario, el servicio de justicia deberá prestarse de forma presencial y ahí tenemos que entender que si es de forma presencial tendríamos que volver a la normalidad y por eso quedará suspendido hasta que se pueda llegar a ella otra vez, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten. Ministerio de Salud, Consejo Superior de la Judicatura, para que efectivamente así lo puedan lograr. Centros de arbitraje, las entidades públicas con funciones jurisdiccionales. Amarra e incorpora todo el tema de función jurisdiccional, préstelo los jueces como realmente lo hacen o todos aquellos habilitados en el artículo 116 de nuestra Constitución. Siempre y cuando se cuente con ello. Que los medios tecnológicos se utilizarán para todas las actuaciones judiciales como presentación de la demanda, contestación de la demanda, audiencia, notificaciones, traslados, alegatos, entre otras. ¿Y qué nos quiere decir? Que si se cuenta con los medios, estamos en condiciones de adelantar un proceso desde que se inicia, que es con una presentación de la demanda, hasta que se dicte en audiencia una sentencia. Presentación de demanda y traslados. Allí, entonces, ya tocamos instituciones procesales particulares. Demanda, acto procesal de introducción por excelencia en vía civil y sus afines, y los traslados, de los cuales ya tuvimos también
oportunidad de hablar, pero aquí vamos a ver cómo quedó consagrado, porque en la forma lo varía, no en el origen como tal del traslado, que lo decíamos allá y acá lo repetimos, es con el fin de que la contraparte pueda ejercer el derecho a la defensa. Entonces, con el fin de agilizar el proceso y utilizar las TICs, se establece que el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, y del mismo modo deberá proceder cuando, al inadmitirse la demanda, presente el escrito de subsanación. Entonces, un primer evento para el demandante, teniendo todos los medios electrónicos, todos, me estoy refiriendo a los sujetos procesales, todos sujetos procesales, entonces sabemos son el juez, las partes, es obviamente aquí el demandado y el demandante, que es el que está accionando, y terceros, para poder garantizar pues todo este mecanismo. Y si es así, entonces ahí viene el primer fenómeno o el primer cambio. Simultáneamente deberá enviar por correo electrónico no solo al juzgado, sino copia de la demanda y sus anexos a todo el extremo demandado. Y en el mismo evento en que se llegue a dar una inadmisión de la demanda, pues él recibirá la inadmisión de la demanda y ya sabe, simultáneamente tendrá que enviar la subsanación no solo al juzgado, sino también al extremo demandado y a terceros que estén involucrados. Eso en cuanto a la demanda y la inadmisión de la demanda. Que para facilitar el trámite de los traslados, se establece que cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por correo o medio electrónico, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado los 2 días hábiles siguientes al del envío del mensaje, y el término respectivo comenzará a correr a partir del día siguiente. Claro, porque aquí también se produce un cambio grande, y es que como no podemos en momentos de pandemia contar con la secretaría y garantizar el ejercicio de la secretaría en los traslados, entonces miren que lo hace directamente la parte interesada. Eso sí, dejando constancia y prueba, copia por correo o medio electrónico, ¿cierto?, de esa remisión a la contraparte. Pero miren que nos enseña y de qué manera, y tenemos que seguirlo puliendo y trabajando, que se prescinde de la secretaría. Y no por ello vamos a hablar posteriormente de vulneración, por ejemplo, del artículo 29 de la Constitución, del debido proceso. Porque de esto y sobre esto se han tejido, y tendremos que ver muchas cosas en torno a ella. Se ha dicho, la desbandada después de que volvamos a la normalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, la demanda de nulidades va a ser enorme. Yo no creo que vaya a ser así, pero muchos han criticado y han dicho que por estos fenómenos, violaciones flagrantes del debido proceso, y entonces pulularán las nulidades por debido proceso. Yo no lo creo así, porque tendremos que entrar a demostrar que se está cumpliendo con todos estos mecanismos que son nuevos, todas estas formas, y si se cumplió con las formas y está probado como se puede probar, pues no hay ninguna vulneración del debido proceso. Claro, tocará entrar como siempre a mirar los casos en particular, pero estamos hablando sotoboche, ¿cierto? Grandes rasgos, con base en el debido proceso. Y entonces el artículo 6º materializa esto de ese decreto diciendo: la demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Entonces, mire, garantice, por eso digo, todos los sujetos procesales y partes que deban intervenir en el proceso, como lo son terceros indiferentes, caso de auxiliares de la justicia, caso de testigos. So pena de inadmisión, de tal manera que si el juez se percata pues de esta situación, ¿qué tiene que decir? ¿O qué tiene que decir? ¿Qué hacer? Proceder a librar el respectivo auto inadmisorio de la demanda y decirle, ejemplo, aquí no hay prueba de que usted le comunicó a los testigos de la existencia de este proceso y de su presencia cuando así se requiera en la actuación judicial. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda. Sí, lo de siempre, pero aquí medio electrónico.
Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto cuando haya lugar a este. Entonces miren que de una vez incorpora y dice sí, y existe, ¿cierto? Por eso hoy hablamos de la demanda en línea, por eso hoy es tan fácil. Si usted despliega por Google demanda en línea, de una vez lo orienta y le dice sí, hay un directorio de todos los órganos judiciales en Colombia, un directorio de correo electrónico, por lo tanto, allí podrá manejar todo este esquema de la presentación de las demandas en mensajes de datos. Situación que veremos también en los actos procesales de instrucción, ya está en el Código General del Proceso. De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas ni electrónicas para el archivo del juzgado ni para el traslado. Miren entonces que ya este ejercicio físico que nos obligaba a copia para el archivo del juzgado y copia para el traslado ya no será necesario. Y es otro paso de avanzada grande en el cual nos tenemos que ir despojando de esas formas. Claro, ya existe allá en el órgano judicial cuando se envía la demanda, por eso no hay que llegar a copias de archivo del juzgado, porque allá ya se tendrá el sustento, el material, y los traslados tampoco, porque acabamos de ver que simultáneamente él debe probar que le informó y le envió demanda y copia de sus anexos al extremo demandado íntegro. En cualquier jurisdicción, incluido el proceso o los procesos arbitrales y autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibiría notificaciones el demandado, el demandante al presentar su demanda simultáneamente deberá enviar por medio de correo electrónico copia de ella y sus anexos a los demandados. Aquí está la razón de ser. Entonces, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas, allí no operará, o claro, se desconozca el lugar donde reciban notificaciones al demandado, porque estamos diciendo que requisito sine qua non que se tenga la dirección de correo electrónico del demandado, de los demandados, si son varios. Y ahí opera este nuevo mecanismo de la simultaneidad de enviar por correo electrónico al juzgado, donde encontramos por disposición del Consejo Superior de la Judicatura, copia de la demanda y sus anexos a los demandados. De ese mismo modo deberá proceder el demandante cuando inadmitirse la demanda presente del escrito de subsanación. Mire que aquí en el artículo 100, por eso les digo, se materializa, lo estamos desarrollando, ¿no? El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda, claro, previendo aquí sí una vulneración del debido proceso. Por eso hará el estudio juicioso y, si es del caso, en el auto inadmisorio de la demanda incorporará ya lo nuevo del artículo 6 del decreto 806 del 2020. De no conocerse el canal digital de la parte demandada o cualquiera de ellas, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos. Entonces tampoco es que llegue a la obstaculización completa de la actuación judicial el hecho de que no se tenga la demanda en vía correo electrónico, dispuesta de manera electrónica, porque entonces se podrá proceder al envío físico de la demanda y sus anexos a la dirección física que se tenga. En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda en la notificación personal, se limitará al envío del auto admisorio del demandado, del extremo demandado. Porque si ya se remitió copia de la demanda y sus anexos, no hay ninguna razón del tradicional traslado que nosotros conocíamos de la demanda. Simplemente enviará el auto admisorio al demandado o el auto de mandamiento ejecutivo, que sería lo que faltaría nomás. Lo otro ya lo tiene al demandado, porque ya sabemos que simultáneamente lo ha hecho. Otro aspecto, el principio de inmediación, que con el fin de agilizar los procesos y facilitar el trámite de las audiencias virtuales, se establece que a las audiencias y diligencias que se deban adelantar por la sala de una corporación deben concurrir solamente la mayoría de los magistrados que integran la sala.
volvemos a tocar el punto álgido que lo veíamos allá en las reglas generales de procedimiento, que en tratándose de cuerpos colegiados se puede adelantar la actuación con la mayoría de ellos, y aquí con el decreto 806 sí que se ratifica, porque aquí dice solamente la mayoría de los magistrados que integran la sala. Miren que le quitó, digamos, todo ese peso que allí hablábamos de que efectivamente estuviese probado y fuese por causa mayor o por fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, lo deciden de ahí. El séptimo evento, el emplazamiento en la notificación personal, que con este mismo fin se establecen que los emplazamientos para notificación personal se realizarán únicamente en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, sin necesidad de publicación en un medio escrito, con lo cual se agilizará el trámite de esta notificación. Este sí que es un tema bien interesante, del cual hacía mucho tiempo veníamos defendiendo algunos, yo entre ellos, de que aquí se había cometido un gran error con el Código General del Proceso en punto, ejemplo, de las notificaciones, y sobre todo en la notificación personal, lo miraremos allá, porque en vez de facilitar las cosas, lo que hizo fue duplicarlas. Y este decreto 806 nos enseña, con este artículo 10, dentro de ese decreto, que podemos llegar a un emplazamiento mucho más expedito, sin necesidad de obligar a la parte accionante a que cumpla con todo el cometido anterior que ya existía en el Código de Procedimiento Civil y que todos tenemos experiencia y certeza que no sirve para absolutamente nada. Entonces el artículo 10 dice: emplazamiento para notificación personal. Los emplazamientos que deban realizarse en aplicación del 108 del Código General del Proceso se harán únicamente, y vamos a ver ese únicamente, todo lo que se llevó en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, sin necesidad de publicación en medio escrito. Y este es otro de los pasos de grandísima avanzada en torno a despejarnos de esas formalidades, porque efectivamente, reitero, insisto, allí se había cometido un error y en vez de simplificar la cosa, lo que hizo fue duplicarla y complicarla. Pero aquí ya estamos viendo otras luces. La segunda instancia. Se regula la segunda instancia en materia civil y de familia para que ésta se pueda tramitar en los casos en que no se decreten pruebas en segunda instancia. Ojo, también condicionado, que no se decreten pruebas, o sea, no vamos a practicar pruebas en segunda instancia, nos quedamos con la de la primera instancia, sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentación del recurso. Y por el contrario, la sustentación, su traslado y sentencia será a través de documentos aportados por medios electrónicos. O sea, ya les digo que no haya necesidad de practicar pruebas en segunda instancia, porque si no, no operará. Si se han decretado pruebas para segunda instancia, pues saben ustedes, tocará practicarlas, y entonces aquí no servirá esta solución. Es solo siempre y cuando no se decreten esas pruebas. Igualmente, en la oral se establece que la segunda instancia se puede adelantar sin la audiencia para alegatos de conclusión y sentencia. Estas actuaciones se podrán hacer mediante documentos electrónicos. Ya saben, cuando así se permita, porque no haya que practicar pruebas en segunda instancia. Excepciones previas de lo contencioso administrativo, lo traigo porque es interesante. Equiparó el manejo, que también yo creo que estaba en mora de hacerse, en lo contencioso administrativo. Entonces se establece la posibilidad de resolver las excepciones previas en los asuntos contenciosos administrativos antes de la audiencia inicial, como pasa en civil y sus afines. Y las que requieran de la práctica de pruebas se estudiarán en la audiencia inicial, con lo cual se impedirá que el juez, como ocurre actualmente, tenga que suspender la audiencia inicial para practicar pruebas. Claro, eso era lo que sucedía, pero ya en materia civil, agraria, comercial y de familia se había avanzado en ese sentido, porque saben ustedes que las excepciones previas en lo posible se resuelven antes de la audiencia inicial. Y si se decretan pruebas en torno al ejercicio de las excepciones previas, pues se practican en la audiencia inicial y allí se resuelven. Ese mismo mecanismo, entonces, para lo contencioso administrativo. Esta medida colaborará a que la virtualidad en la audiencia inicial sea más efectiva si el proceso termina por la configuración de una excepción previa que se puede dar, decidida antes de la audiencia, no haya tenido que adelantarse la respectiva audiencia. Y esa es la razón de peso de que se resuelvan antes, porque si tiene esa fuerza, pues no habrá necesidad de la audiencia. La reanudación de términos.
que es necesario dar un término prudencial para la reanudación de los términos legales o judiciales para que los sujetos procesales puedan cumplir con los actos procesales que se interrumpieron o no se pudieron realizar por la suspensión de términos judiciales durante la pandemia. Y así se garantice el ejercicio de los derechos y se evite la aglomeración, sobre todo aquí, de personas en los despachos judiciales una vez se levante la suspensión de términos judiciales por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Amanecerá y veremos cómo lo van a diseñar. Pero lo que sí ya está diagnosticado y sobrediagnosticado es que esa apertura de los juzgados, como estaban los términos suspendidos, pues puede traer un fenómeno de aglomeración que va a traer necesariamente dificultades de una dimensión incalculable en temas judiciales o jurisdiccionales. Por eso ya se está previendo, ya se está teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura tendrá que tomar partido y dar unos términos prudenciales para ello. Los canales oficiales. Dice, las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán. Miren que, y está funcionando. Entonces sí se podía. Mire que la reticencia, la resistencia a esto era más de carácter, como suele suceder, de desconocimiento y temor al cambio, que en realidad todo el beneficio que presta. Mire que sí, pudieron establecer los canales oficiales y ahora tenemos una comunicación, digámoslo así, más fluida y ustedes lo podrán así apreciar y lo habrán apreciado, que ya tenemos esa comunicación en que la mayoría de los jueces lo han entendido y simplemente vía correo electrónico de una manera muy rápida están dando respuesta a todos esos requerimientos y la administración de justicia está mejorando. Los artículos 4 y 5 nos hablan de los expedientes y los poderes. Entonces, respecto a los expedientes, ¿qué nos dice? Que cuando no se tenga acceso al expediente físico en la sede judicial, tanto la autoridad judicial como los demás sujetos procesales colaborarán proporcionando por cualquier medio las piezas procesales que se encuentren en su poder y se requieran para desarrollar la actuación subsiguiente. Un tema de principios de buena fe y sobre todo de lealtad procesal que aquí se realzan, ¿no? La autoridad judicial directamente o a través de su secretario o el funcionario que haga sus veces coordinará el cumplimiento de lo aquí previsto. Las autoridades judiciales que cuenten con herramientas tecnológicas que dispongan y desarrollen las funcionalidades de expedientes digitales de forma híbrida podrán utilizarlos para el cumplimiento de las actividades procesales. Todo el tema del 103, ¿cierto? Del litigio en línea, expedientes digitales, en fin. Artículo 5 sobre los poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos. Un simple mensaje de datos hoy, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán en ningún evento presentación personal o reconocimiento. Miren a dónde hemos llegado, que estábamos también en mora de este tema de los poderes. Lo que necesitamos es tener certeza que proviene de la persona que está otorgando ese poder y listo. Lo demás sobraba, ese tema de autenticaciones, ese tema que el juez tenía que mirar efectivamente su autenticación o si no lo rechazaba, eso no tenía ningún sentido, porque ustedes saben que el juez lo único que verifica es la situación del abogado, que en todos los casos lo tiene que hacer a través del Consejo Superior de la Judicatura para saber primero si está inscrito y segundo si no está suspendido o que lo hayan excluido de la lista, pero no atribuirle toda esa carga a la parte interesada para que cumpla con todas esas formalidades de notaría para que autentiquen poder. Eso no tiene sentido. Esperemos, y ese es aquí el estudio que estamos haciendo y el análisis que debemos hacer, que estos pasos de avanzada que se plasmaron en el Código General del Proceso, pero no han podido despegar vía levantamiento del 806 del 2020, queden en nuestro ambiente y en nuestro torrente jurisdiccional. En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Bueno, los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil deben ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones
judiciales. Entonces, en este caso, pues esa dirección de correo electrónico debe ser la misma y por eso le dice que debe ser remitido desde esa dirección que está inscrita allí para recibir, que es obligatorio que lo tengan, ¿cierto? Las personas inscritas en el registro mercantil. Sobre las audiencias, ¿qué tenemos? Artículo 7 del decreto 806. Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición por una o ambas partes, y en ellas deberá facilitarse y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o, ojo, este o copulativo, no disyuntivo, copulativo, o telefónica. No se requerirá la autorización de las que nos habla el parágrafo segundo del 107 del Código General del Proceso. Entonces ese también lo limitó y yo creo que se puede pensar también en tenerlo en ese estatus. Mire que lo que está diciendo ese artículo 7 en el fondo es, audiencias, que tengamos certeza que estén presentes en la audiencia, así sea vía virtual o telefónica, no importa. Y ya irnos también desmontando de todo ese tema que el principio de inmediación solo se cumple a través de la presencia física o personal de la parte o del sujeto procesal. Y el paso de gran avanzada. El parágrafo segundo del 107 que nos dice que el Consejo Superior de la Judicatura, a través de su sala administrativa, podrá asignarle a un juez o magistrado coordinador de la función de fijar las fechas de las audiencias en los distintos procesos a cargo de los jueces o magistrados del respectivo distrito, circuito o municipio al que pertenezca. Ya no, porque lo estamos diciendo, se le está dando es en injerencia a un sistema acusatorio con participación de las partes, exaltándolo aquí, decirles, bueno, ustedes dispongan y lo que tenemos es que tener certeza que estamos todos reunidos, no importa la forma en la cual lo hagamos. No obstante, con autorización del titular del despacho, cualquier empleado podrá comunicarse con los sujetos procesales antes de la realización de las audiencias con el fin de informarles sobre la herramienta tecnológica que se utilizará en ellas o para concertar una distinta. También de muy amplia aplicación, ¿cierto? Pero ya es un paso muy grande y está diciendo, bueno, no requerimos de una persona para la realización de las, digo que no la programe, mucho menos que sea juez o magistrado, y perfectamente el despacho, a través de quien el juez disponga, bueno, vamos a mirar el mecanismo de realizar esta audiencia y volvemos a algo que les dije anteriormente y dentro de la contextualización. El Código General del Proceso propende es porque se hagan las audiencias, no porque no se hagan. Pero para eso a todos nos toca poner de nuestra parte. Ese artículo 7 trae un parágrafo que dice que las audiencias y diligencias que se deban adelantar por la sala de una corporación serán presididas por el ponente o sustanciador, y a ellas deberán concurrir la mayoría de los magistrados que integran las salas, o pena de nulidad. Vuelve y ratifica, pero deja solo con la mayoría. Digamos que la nulidad sigue existiendo, pero este tema de cuerpos colegiados ha aterrizado, y lo tenemos que decir de manera franca con el 806, que con la simple mayoría de los magistrados de esa sala se puede adelantar la actuación judicial y no hay ningún peligro ni posibilidad de nulidad. La forma de hacer la notificación personal, entonces la tenemos muy en cuenta, la verificamos porque nos modificó el 291 que tradicionalmente veníamos haciéndolo, obviamente en las notificaciones, en los actos procesales de comunicación. Acá de notificaciones, pues lo vamos a mirar en el contexto, pero como estamos hablando del 806, pues se los traigo aquí. Las notificaciones que deben hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación. Ya saben, no solo dirección electrónica, ya sabemos de todo el mecanismo, también del sitio donde suministró, y que habilita que también podrán efectuarse con el simple envío de la primera providencia, que será el auto admisorio de la demanda o el auto de mandamiento ejecutivo, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Entonces miren que aquí también esa forma la modifica, y de qué manera, y dice el famoso citatorio que nosotros conocíamos, no hay necesidad.
con ese envío previo, hacerlo previamente como está consagrado en el 291. Esta es otra de las normas que tendremos que tener mucho cuidado cuando ya desaparezca el 806, si se va a mantener o no. Los anexos que vayan a entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio, claro, para garantizar el derecho a la defensa, ya lo saben. El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la petición que la dirección electrónica o sitio donde se suministró para notificaciones corresponde al utilizado por la persona a notificar. Informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. Aquí también se incorpora algo nuevo y es que tiene que informar la forma como la obtuvo. Eso no lo acostumbrábamos a hacer ni lo teníamos que hacer antes. Ahora dice, informe la forma como la obtuvo y si tiene evidencias mejor sobre el caso. Y así entonces cumplirá y blindará todo este tema de la nulidad porque está respetando y de qué manera el debido proceso. Así, la notificación entonces personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguiente al envío del mensaje de datos y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Claro, porque ya como se tenía el problema y se tiene el problema en el envío físico y de la constancia de mensaje de datos, pues con el correo electrónico eso desaparece. Por eso dice que transcurridos 2 días siguientes al envío del mensaje de datos, del cual tenemos prueba. Y de ahí los términos empiezan a correr a partir del día siguiente. De la notificación. Confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensaje de datos. Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo juramento también al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso, tema de nulidades en la notificación, ¿cierto?, de lo actuado, pero también bajo ese contexto de que él efectivamente pueda probar que hubo una vulneración del debido proceso en torno a una notificación en legal forma. Con 2 parágrafos termina ese artículo de la notificación personal y dice, lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas pruebas extraprocesales o el proceso, sea declarativo especial, moritorio, ejecutivo o cualquier otro, sea para todos. Entonces, es un parágrafo que en mi sentir, pues, aunque está apuntalando la situación, dice para todas las actuaciones procesales, pero digamos que ya está mencionado. Y el parágrafo segundo dice, la autoridad judicial de oficio o a petición de parte podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por identificar que estén registradas en cámaras de comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales. Ojo con este O último, también es copulativo, o en redes sociales, ya sirve cualquier medio, ya también estamos atreviéndonos a dar ese paso y estamos contextualizando que lo importante es que se tenga la dirección de notificar al extremo demandado para que ejerza el derecho a la defensa. En principialística lo vamos a ver, ustedes ya lo han visto, ustedes ya lo manejan. Lo importante es enterar a la persona, no importa el medio ni la forma, sino enterarla para que ella pueda ejercer el derecho a la defensa. No es, como muchos han malentendido, que es una agresión, un ataque al demandado. No, todo lo contrario, es la garantía de defenderse, porque yo no me puedo defender sino de lo que estoy enterado. Entonces, esas formas que eran tan complejas antes en Colombia ya tienen también una dimensión inmensa al decir, bueno, existe ese mecanismo que miraremos y está consagrado también en el parágrafo segundo del artículo 291, exactamente igual, como un acto procesal de ordenación e instrucción al juez, en el cual la parte interesada le puede decir, señor juez, por favor, oficie alguna de estas entidades y allí vamos a obtener la dirección, o mejor, el paradero del demandado, que es lo que nosotros necesitamos. Nada más le interesa al juez, sino el paradero, y con eso garantizaría tanto la acción como la contradicción. La notificación por estado y los traslados.
Es que quedó artículo 9, notificación por estado y traslados. Por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia y no es necesario imprimirlos ni firmarlos por el secretario ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva, a lo que estábamos acostumbrados, que también ya está consagrado en el Código General del Proceso a raíz del 103 y está operando bien, en adecuada forma. No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decreten medidas cautelares o hagan mención a menores o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal. Todo el tema de reserva legal apenas entendible, el tema de la mención a los menores por disposición de la Corte Constitucional y el tema de medidas cautelares, pues para no poner en aviso o en preaviso a la parte y que se insolvente. De la misma forma podrán surtirse los traslados que van a hacerse por fuera de audiencias. Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado. Y es la razón de garantizar que efectivamente se está cumpliendo con el debido proceso. El parágrafo del artículo 9 nos dice: cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría. ¿Por qué? Porque ya están enterados, el cual se entenderá realizado a los 2 días hábiles siguientes al del envío del mensaje de datos y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. Entonces lo estructura y lo determina con una regla y un mecanismo ya contemplado en este 806 también para los traslados. Claro, ya no habría que dar el paso por secretaría porque ya está en poder de ellos. El 16 nos habla de algunos asuntos secretariales. Artículo 11 sobre comunicaciones, oficios y despachos. También lo reitera, ya existía en el contexto del Código General del Proceso. Todas las comunicaciones, oficios y despachos con cualquier destinatario se surtirán por el medio técnico disponible, cualquiera, como lo autoriza el 111 del Código General del Proceso. Por lo tanto, secretarios o funcionarios que hagan esas veces remitirán esas comunicaciones necesarias para dar cumplimiento a órdenes judiciales mediante mensaje de datos dirigidas a cualquier entidad pública, privada, particular, las cuales se presumen auténticas y no podrán desconocerse siempre que provean del correo electrónico oficial de la autoridad judicial, y entonces así se establece. De esta manera, entonces, terminamos nuestra tercera conferencia de la segunda sesión y procederemos a continuar con el curso.